La idea de ir a la escuela, conseguir un empleo estable e invertir a largo plazo en el mercado de valores está obsoleta. Piénsalo bien, ¿por qué ahorrar dinero cuando están imprimiendo trillones de dólares? La diferencia entre el 1% más rico y el 99% restante es enorme. No se trata solo de acumular riqueza, es necesario comprender el panorama más amplio. ¿Qué haces para alcanzar la libertad financiera? Dentro de cada uno de nosotros existe una mentalidad pobre, de clase media y rica. La clase media busca seguridad, estabilidad financiera y un salario fijo, pero la mentalidad rica es diferente. El problema es que esto no se enseña. Nos entrenan para seguir el camino de la educación, el empleo y el salario, pero nadie enseña cómo realmente prosperar financieramente. Quienes han leído Padre Rico, Padre Pobre saben que el Padre Rico me enseñó una lección valiosa, se negaba a pagarme un salario. Creía que el salario era una de las cosas más perjudiciales porque, en el momento en que te acostumbras a él, te conviertes en un empleado. Esa mentalidad crea dependencia y limita el potencial de crecimiento. No decía que recibir un salario es malo en sí mismo, sino que es peligroso depender de él. Me enseñó que, como emprendedor, si fracasaba, podría empezar de nuevo sin depender de nadie. Si al gobierno no le gusto, puedo simplemente mudarme a otro país, porque el mundo necesita emprendedores. Esta mentalidad es lo que define a un emprendedor. No se trata solo de tener un negocio, sino de tener la mentalidad y el conjunto de habilidades que te permiten prosperar en cualquier situación. Pequeñas empresas y grandes corporaciones siguen reglas diferentes, al igual que los empleados y los emprendedores tienen mentalidades distintas. Si pudiera darle un consejo a alguien que nunca ha sido emprendedor pero está pensando en dar el salto, le diría lo que aprendí de mi propia experiencia. Recuerdo mi último pago cuando trabajaba para Xerox. Recibí un cheque de bonificación y, por un lado, estaba emocionado, pero por otro, sabía que era el final de ese ciclo. Un colega me dijo que volvería porque fracasaría. Le respondí que, a diferencia de él, si yo fracasaba, no volvería. Esa es la actitud que marca la diferencia. Si tienes un plan de retorno en caso de fracaso, probablemente fallarás. Como emprendedor, pasas por momentos de escasez, pero eso te hace más astuto y decidido. Estar sin un salario fijo te empuja a buscar soluciones creativas y pone a prueba tu carácter. Es en este proceso que realmente descubres quién eres. Cuando no hay garantías, aprendes a adaptarte, innovar y superar adversidades. Muchos miran los desafíos y se preguntan, ¿qué me va a pasar? Pero aquellos que ven el panorama completo saben que, con cada dificultad, viene una oportunidad. El mundo financiero ha cambiado. En lugar de intentar deshacerte de las deudas, aprende a usarlas a tu favor. Cuando regresé de Vietnam, mi padre rico me enseñó a invertir en bienes raíces, no porque se tratara de tener propiedades, sino porque se trataba de cómo usar la deuda y los impuestos a tu favor. Así es como los ricos se hacen más ricos, mientras que los pobres y la clase media se endeudan cada vez más. Profesionales como médicos y abogados a menudo no entienden esto. Ganan más dinero, pero son penalizados con impuestos altísimos. Un médico me dijo una vez que finalmente había ganado $1 millón, pero después de pagar los impuestos, solo le quedaban 400,000. Yo, sin embargo, puedo ganar 1 millón y quedarme con todo, porque no trabajo solo por dinero, hago que el dinero trabaje para mí. La lección número 1 del Padre Rico es que los ricos no trabajan por dinero. En lugar de eso, creamos negocios e invertimos en activos como bienes raíces. A diferencia de invertir en el mercado de valores, donde hay poco margen de control, como empresario tengo dominio sobre mis ingresos y cuánto pago en impuestos. Cada vez que gano 1 millón, invierto en bienes raíces y, con eso, logro multiplicar ese valor con financiamiento bancario. Esa es la clave del éxito, saber usar el dinero, la deuda y los impuestos a tu favor. El problema es que muchas personas todavía siguen ideas obsoletas. Van a la escuela, consiguen un empleo, ahorran dinero y tratan de deshacerse de las deudas. Estas estrategias ya no funcionan en el mundo de hoy. Desde que el presidente Nixon sacó a Estados Unidos del patrón oro en 1971, el dinero se convirtió en deuda, y ahorrar ya no tiene sentido.
Además, la velocidad con la que la información se actualiza ha hecho que gran parte del conocimiento que adquirimos quede obsoleto. La educación tradicional ya no prepara a las personas para la realidad actual, donde el sistema financiero es completamente diferente al de hace 50 años. Los bancos ya no quieren tu dinero porque simplemente pueden imprimir lo que necesitan. Las burbujas en los mercados de valores e inmobiliarios son el resultado de este exceso de impresión de dinero. Los ahorradores son los grandes perdedores en este escenario, mientras que los deudores, que saben cómo usar la deuda de manera inteligente, están beneficiándose. Aquellos que entienden cómo funcionan las nuevas reglas del juego están prosperando, mientras que los que siguen las ideas antiguas se están quedando atrás. Ser emprendedor es más que simplemente abrir un negocio. Es una cuestión de tener la mentalidad correcta y saber cómo usar las herramientas disponibles para prosperar. Es necesario comprender que, incluso en tiempos de crisis, hay oportunidades para crecer. La verdadera fortaleza de un emprendedor no está en el entorno externo, sino en su capacidad interna de adaptarse, aprender y prosperar. El enfoque debe estar en desarrollar esa resiliencia y no depender de factores externos como un empleo o un salario fijo. Quien domina su economía interna está preparado para prosperar, independientemente de las condiciones externas. Los verdaderos emprendedores saben que la clave del éxito no está solo en lo que sucede a su alrededor, sino en lo que sucede dentro de ellos. No importa si la economía está en crisis o en expansión, la mentalidad correcta hace que vean oportunidades donde otros ven obstáculos. Esto comienza con el control interno, que implica la habilidad de lidiar con los fracasos, adaptarse rápidamente y, sobre todo, seguir avanzando. Muchos creen que el fracaso es el final del camino, pero, para el emprendedor, el fracaso es solo una etapa de aprendizaje. Cuando pierdes el miedo a equivocarte, descubres que el error puede ser el puente hacia el próximo gran acierto. Mientras que algunos se paralizan por el miedo a caer, el emprendedor aprende a ver cada caída como una oportunidad para levantarse más fuerte y más sabio. Es la diferencia entre ser reactivo y proactivo. Aquellos que tienen miedo de perder su empleo, por ejemplo, terminan atrayendo esa realidad porque viven en un estado constante de inseguridad. El emprendedor, en cambio, toma el control de su destino y, aunque no tenga un empleo garantizado, se siente más seguro porque confía en sus habilidades para crear nuevas oportunidades. Este tipo de confianza se construye a partir de la experiencia y el autoconocimiento. Aprendes que, sin importar lo que suceda, siempre encontrarás una manera de seguir adelante. Es una cuestión de enfoque interno, lo que puedes controlar versus lo que está fuera de tu alcance. Al dominar esta mentalidad, el emprendedor deja de depender de factores externos, como salarios o empleadores, y comienza a depender únicamente de su propia capacidad para generar valor. Eso es lo que separa a los verdaderos emprendedores de aquellos que solo poseen un negocio, la habilidad de reinventarse constantemente, de aprender de los errores y de crecer a partir de las adversidades. El gran desafío para muchos es que, desde temprana edad, se nos entrena para creer que el camino seguro es el mejor. Ir a la escuela, conseguir un empleo estable, ahorrar y comprar una casa son los pilares de una vida exitosa, según la mentalidad convencional. Pero la verdad es que el mundo ha cambiado, y ese camino ya no garantiza la seguridad que prometía en el pasado. Vivir de sueldo en sueldo ya no es suficiente en una economía donde el dinero se devalúa constantemente. Las personas que dependen únicamente de sus ingresos fijos están atrapadas en un ciclo de supervivencia, mientras que aquellos que logran pensar fuera de la caja están creando riquezas mediante estrategias más inteligentes. La diferencia entre aquellos que prosperan y aquellos que luchan por sobrevivir está en la manera en que ven el dinero. La mayoría trabaja por él, mientras que los más exitosos hacen que el dinero trabaje para ellos. En lugar de ahorrar, invierten, en lugar de deshacerse de las deudas, las utilizan a su favor. El dinero, después de todo, es solo una herramienta, y saber usarlo correctamente es lo que define el éxito financiero. Cuando entiendes las reglas del juego, empiezas a ver que la deuda, cuando se gestiona bien, puede ser una aliada poderosa. Mientras que muchos aún creen que estar libre de deudas es lo ideal, los ricos están apalancando sus finanzas a través de préstamos que generan retornos mucho mayores que el costo del dinero prestado.
Además, el tema de los impuestos es otra área en la que los ricos y los emprendedores juegan un juego completamente diferente. No ven los impuestos como una penalización, sino como una oportunidad para optimizar sus ganancias. Mientras que muchos trabajan duro y son gravados de manera significativa, aquellos que entienden las reglas fiscales logran minimizar sus contribuciones mediante inversiones estratégicas. El mundo financiero es una partida de ajedrez, y los verdaderos ganadores son aquellos que entienden las reglas mejor que nadie. La mayoría de las personas ve los impuestos como un hecho inevitable y resignado. Sin embargo, los ricos y los emprendedores juegan en un campo diferente. No es que no paguen impuestos, sino que los utilizan a su favor. Invierten en áreas que el gobierno incentiva, como bienes raíces o energías renovables, aprovechando las exenciones fiscales que vienen con esas inversiones. En lugar de luchar contra el sistema, aprenden a navegar dentro de él, usando las reglas a su favor. Una vez que entiendes cómo funciona el dinero, te das cuenta de que el sistema está diseñado para beneficiar a quienes arriesgan y piensan a largo plazo. La idea de que necesitas ahorrar toda tu vida para algún día retirarte con seguridad está anticuada. En el mundo actual, donde la inflación está siempre presente y el valor del dinero se erosiona con el tiempo, el ahorro tradicional no es suficiente. Los emprendedores y ricos lo saben, por eso invierten en activos que generan ingresos pasivos, como propiedades, acciones o incluso empresas. La clave está en construir un flujo constante de ingresos que no dependa de tu tiempo, sino de los activos que posees. Piénsalo de esta manera: si cada dólar que ganas está basado en el tiempo que trabajas, tu capacidad de generar riqueza está limitada por las horas del día. Sin embargo, si cada dólar que ganas proviene de inversiones que crecen mientras duermes, tu capacidad de generar riqueza es infinita. Los ricos no trabajan más duro, simplemente trabajan de manera más inteligente. Utilizan el apalancamiento, no solo financiero, sino también de tiempo y esfuerzo, para multiplicar sus ingresos. Ahora bien, ¿cómo se llega a ese punto? No es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere un cambio de mentalidad y un enfoque a largo plazo. El primer paso es salir de la carrera de la rata, ese ciclo interminable en el que la mayoría de las personas se encuentran atrapadas: ganar un salario, gastar casi todo en gastos de vida, y luego volver al trabajo para ganar más. Romper este ciclo significa empezar a pensar como los ricos, como los emprendedores. Significa invertir en activos que generen ingresos pasivos y evitar gastar en cosas que solo drenan tu dinero. La mayoría de las personas compra pasivos, cosas que les cuestan dinero, como autos caros, ropa de marca o casas lujosas. Creen que están invirtiendo en su calidad de vida, pero, en realidad, solo están gastando su dinero en cosas que pierden valor con el tiempo. Los ricos hacen lo contrario: compran activos que les generan dinero. Saben que la clave para acumular riqueza está en cómo administran su flujo de caja. No importa cuánto ganes, si gastas más de lo que ingresas, siempre estarás en problemas. La diferencia es que los emprendedores y ricos se aseguran de que su dinero trabaje para ellos, no al revés. Esto no significa que no disfruten de su riqueza o que vivan de manera austera. Lo que hacen es asegurar primero su estabilidad financiera invirtiendo inteligentemente. Una vez que tienen un flujo constante de ingresos pasivos, se permiten disfrutar de lujo sin poner en riesgo su patrimonio. En lugar de comprar un coche caro con el dinero que ganaron trabajando, lo compran con los ingresos de sus inversiones. Este es un principio que muchos no entienden: no gastes el dinero que trabajaste duro para ganar, gasta el dinero que tus inversiones generaron para ti. Volviendo a la deuda, es importante mencionar que no todas las deudas son malas. La deuda puede ser una herramienta poderosa si sabes cómo utilizarla correctamente. El tipo de deuda que te hunde es aquella que utilizas para comprar cosas que no generan ingresos. Pero si usas la deuda para adquirir activos que te generen más dinero del que te cuesta el préstamo, entonces estás jugando el juego financiero correctamente. Los ricos lo hacen todo el tiempo: piden dinero prestado para comprar propiedades o negocios que generen más ingresos del costo del préstamo. Este tipo de deuda te enriquece, en lugar de empobrecerte. En conclusión, el camino hacia la riqueza no es fácil, pero tampoco es imposible. Todo comienza con un cambio de mentalidad.
Deja de pensar como un empleado que depende de un salario y empieza a pensar como un emprendedor que controla su destino. Invierte en activos, utiliza la deuda a tu favor y nunca dejes de aprender cómo funciona el dinero. Al final, no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto puedes hacer crecer lo que ya tienes. La libertad financiera no está fuera de tu alcance, simplemente requiere que cambies la forma en que ves el dinero y las oportunidades que te rodean.